Hola chicos, espero que se encuentren muy bien de salud. Hoy vamos a hablar sobre la división licofita, también conocida como licopodiofita o microfilofita. Es decir, vamos a hablar en esta ocasión sobre plantas con hojas micrófilas. Ok, para ello pues vamos a dibujar aquí las características de esas plantas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la clase Licopsida. Anteriormente se manejaban dos clases, una que hacía referencia a la presencia de lígulas y o ausencia. Entonces, anteriormente se manejaba a Glossopsida, o a Ligulata, es decir, ausencia de lígula, o la clase Glossopsida, o ligulata. Okay, con presencia de lígula. Actualmente solamente hay la clase Licopsida y tenemos de todos modos esta característica. En esta ocasión voy a hablar sobre el género Lycopodium, que pertenecería a la clase anteriormente conocida como Glossopsida o Aligulata. ¿Okay? Para esto pues voy a empezar a dibujar lo que sería el esporofito, que es la fase que vemos de forma conspicua, y el gametofito en estas plantas pues es independiente fisiológicamente del esporofito. Son independientes la mayor parte del tiempo. Vamos a ver con la explicación, a ver si queda más claro. Ok, vamos a borrar y vamos a empezar a dibujar lo que sería el esporofito de un Lycopodium. Entonces, vamos a hablar sobre este género, Lycopodium. Este género está conformado por cerca de 40 especies. ¿Okay? Ya en las clases sincrónicas hablaremos de forma más detallada. Ok, vamos a empezar entonces por dibujar un tallo rastrero. Y vamos a dibujar aquí ramas o tallos aéreos que van a tener una ramificación dicotómica. ¿Okay? Así a grosso modo vamos a dibujar esta ramificación dicotómica, y por supuesto, bueno, este tallo rastrero o rizoma pues va a tener raíces de tipo adventicio que también tienen una ramificación dicotómica. Vamos a dibujarle así para ejemplificar este tipo de ramificación. Estas plantas son tanto terrestres como epífitas. Ok, ya tenemos lo que sería nuestro tallo rastrero o rizoma. Ok, tenemos nuestro rizoma y vamos a tener aquí como característica la presencia de raíces de tipo adventicio. Ok, raíces adventicias. Estas raíces adventicias se desarrollan de forma endógena o al interior del tallo a partir de células llamadas periciclo. Ahorita vamos a dibujar esto. Entonces vamos a tener raíces adventicias, tenemos nuestro rizoma, y lo que estamos dibujando aquí, los autores a veces lo describen como ramas o tallos aéreos. Entonces aquí vamos a poner ramas o tallos aéreos que, como los vemos, son de forma
erecta, y mientras que el rizoma principal lo vemos de forma postrada. ¿Okay? Y bueno, estos tallos o ramas pues son de ramificación dicotómica. ¿Ok? Tienen ramificación dicotómica. ¿Qué me falta dibujar a esta planta? Pues le tengo que dibujar hojas. Ok, aquí vamos a dibujarle hojas. Vamos a dibujarle muchas hojitas aquí. Si ustedes observan, las estoy dibujando de forma alternada. Ahorita vamos a poner todas estas características. Esto nada más es una representación pues gráfica de lo que sería un licopodium, ¿ok? Vamos a dibujarle hojas en el tallo. Ahí está. Ok, entonces lo que tenemos aquí como una proyección serían hojas. Estas hojas pues son simples, son sésiles, son hojas micrófilas. Una característica de las hojas micrófilas es que son uninervadas y además el tallo carece de laguna foliar. ¿Okay? Estas hojas están relacionadas a la presencia de protosteles, es decir, esteles carentes de médula. Entonces tenemos a las micrófilas, son hojas de tipo micrófilas, son simples y son enteras. Vamos a ponerla aquí a veces denticuladas. ¿Sí? Lo ponemos entre paréntesis. Generalmente son enteras. Y bueno, tienen las hojas aparte, son sésiles. ¿Okay? Tenemos hojas sésiles. Serían características. Si dibujamos a la hoja, serían de esta forma. Dentro del licopodium pueden ser en forma de escamas, como amiformes, lineares o ligeramente lanceoladas. Entonces, aquí sería tendríamos la hoja. Y aquí tendríamos el nervio principal o el único nervio. Okay, aquí estaría nuestro tallo. Bueno, esa sería la hoja. ¿Qué otras cosas podríamos hablar de la hoja? Si hiciéramos un corte transversal de la hoja, veríamos lo siguiente. Corte transversal hoja de licopodium. Veríamos que está conformada por dos epidermis. Una epidermis superior veríamos una epidermis superior, una epidermis inferior, también conocida como, bueno, en la epidermis superior estaríamos hablando de un haz, y si hablamos de una epidermis inferior, pues estaríamos hablando de un empez. ¿Ok? Entonces también a esta se le llama superficie adaxial o superficie abaxial. Por supuesto vamos a borrar aquí unos tramos de la epidermis para hacer referencia
aquí en las dos epidermis pues vamos a encontrar estas células denominadas estomas. Ok, entonces vamos a encontrar estomas en ambas superficies o en ambas epidermis. Dibujamos nuevamente un estoma por acá. Ahí está. Entonces las hojas en estas plantas pues van a ser ampiestomáticas porque tenemos en las dos caras o en las dos superficies la presencia de estomas. Y por supuesto aquí al centro tendríamos la única el único nervio, ¿sí? Estoy dibujando de rojo lo que sería el gilema y pues azul lo que sería el floema. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el gilema, el floema, tenemos nuestro nervio principal, un único nervio, y pues lo que está en las dos epidermis, entre las dos epidermis, pues es un mesófilo. Vamos a marcarlo. Aquí entre estas dos epidermis vamos a tener un mesófilo, ¿sí? Vamos a tener pareja. ¿Okay? Entonces así sería la anatomía de nuestra hoja micrófila. ¿Okay? Entonces, ¿qué más podríamos hablar? La filotaxia. La filotaxia o el arreglo de las hojas sobre el tallo, es lo que significa filotaxia. Es helicoidal. Espero que se alcance a ver, chicos. Entonces, de todos modos, por eso lo estoy mencionando en voz alta, para que me vayan siguiendo. Una sugerencia que me gustaría siguieran es que una vez que estén viendo el video tengan su cuaderno de apuntes para que pues vayan haciendo sus anotaciones, ¿ok? Y no se pierdan. Entonces tenemos un rizoma postrado, raíces adventicias y tenemos la presencia de hojas. Vamos a recordar que esta división, ¿sí? Deriva de este grupo de plantas fósiles denominado Zosterophyllophyta. Están muy emparentados estos dos grupos. Entonces aquí vemos ya lo que sería una hoja micrófila y estas serían sus características. ¿Ok? Vamos a borrar esto para continuar con las características de lo que sería pues el esporofito. Aquí lo que estamos dibujando es la fase esporofítica, ¿sí? Esta fase que también conocemos como fase diploide o también la fase asexual. ¿Okay? Entonces vamos a borrar. Ya sabemos que tienen hojas, que tienen un rizoma que es postrado, y bueno, pues vamos a hablar entonces de este rizoma. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con vamos a dibujar este rizoma. Si hiciéramos un corte transversal, veríamos lo siguiente: corte transversal, rizoma o tallo. El rizoma es un tallo
un tallo modificado, ¿sí? Entonces el rizoma es un tallo modificado de licopodio. Ok, vamos a ver, entonces, si hiciéramos el corte transversal, veríamos lo siguiente. Y bueno, vamos a dibujarle aquí de rojo con lo que sería el gilema. Estoy dibujando placas, ¿ok? Estoy dibujando placas de gilema. Y vamos a dibujar ahora el floema. El floema siempre va acompañando al gilema. Entonces aquí tenemos el floema. Este floema se intercala entre estas placas. Y ahí está, de azul. ¿Ok? Vamos a marcarlo. Y este haz vascular pues está rodeado por un periciclo, que son células meristemáticas que dan origen a lo que serían las raíces. Bueno, y posterior a esto tendríamos una endodermis. La endodermis, su función sería como la de una membrana. Es una capa de células selectivas y que permite la comunicación de lo que sería el córtex hacia el haz vascular y del haz vascular hacia el córtex. Vamos a ponerle nombres para que vayamos tomando nota. Vamos a hacer unos espacios aquí porque dentro de lo que serían los tallos pues podemos encontrar estomas. ¿Okay? Entonces vamos a dibujar estas células. Podemos encontrar estomas en lo que sería el tallo. Y aquí vamos a encontrar células principalmente de parénquima. Podemos encontrar también células de esclerénquima, incluso colénquima. Y a esta zona donde encontramos este tipo de células, principalmente parenquimáticas, se le denomina córtex. Entonces, el córtex no es un tejido, es una zona dentro de lo que sería tallo y también a veces se maneja en raíces. ¿Okay? Entonces tenemos esta zona en donde tendríamos principalmente pues células de parénquima. ¿Ok? Esto como dato, aunque también podemos encontrar células de esclerénquima y incluso células de colénquima. Ok, entonces aquí vamos a señalar, por supuesto, a grosso modo vamos a ver en la clase sincrónica un poquito con más detalle estos dibujos. Bueno, entonces tenemos la endodermis. La endodermis puede definirse como la capa más interna del córtex. Entonces, como les decía, esta zona o esta capa funciona como de manera selectiva en el transporte del agua del córtex hacia el haz vascular y viceversa. ¿Okay? Está conformada en la endodermis por una banda de suberina denominada banda de Gaspar. Banda de Caspari.
Luego algunos autores ponen Y al final, entonces Caspari. ¿Ok? Entonces esa sería función. Y seguido de esto, de color morado, a ver si se aprecia el color, tenemos lo que sería el periciclo. Entonces el periciclo se puede definir como la capa más externa de lo que sería el haz vascular. Y este periciclo puede estar conformada por una o dos capas de células que se vuelven meristemáticas y que van a dar origen o dan origen a las raíces. ¿Ok? Dan origen a las raíces, que aquí las vemos que serían de tipo adventicio, por eso mencionaba que tienen un origen endógeno. ¿Ok? Entonces vamos a tener raíces que se forman a partir de estas células del periciclo y que van a romper lo que sería el córtex y la epidermis para sobresalir, como vemos en el dibujo. Y ya habíamos comentado que lo azul pues es el floema, un floema primario, y lo rojo que vemos en forma de placas sería un gilema. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí, chicos, sería un Plectostele. Entonces, el Lycopodium, al igual que otros géneros que están dentro de este grupo, van a presentar Plectosteles. ¿Ok? Entonces un Plectostele es un tipo de estele carente de médula, pero que que el gilema está en forma de placas. ¿Ok? La maduración del gilema es exarco, es decir, vamos a tener un protogilema en la periferia y maduran de afuera hacia adentro. ¿Ok? Entonces vamos a tener un gilema exarco. Ok, entonces estas serían características anatómicas de lo que sería en Lycopodium. Ok, chicos. Bueno, entonces voy a borrar y continuaremos con la explicación. Ok, ya platicamos sobre las raíces. Bueno, en las raíces, una diferencia con respecto a lo que sería el rizoma es que en las raíces el gilema es endarco, es decir, va a madurar o vamos a tener protogilema en el centro y madurará hacia afuera. ¿Okay? Y en lo que comentábamos en el rizoma, pues va a ser exarco en la maduración. Ok, ya tenemos lo que sería el esporofito, tenemos el rizoma, tenemos las raíces y tenemos hojas. Estas hojas que tienen esta función de fotosíntesis también se les conocen como hojas trofófilas. ¿Ok? Entonces estas hojas denominadas trofófilas tienen que ver con esta función de fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa después? Ok,
Tenemos la fase esporofítica. Dentro del ciclo de vida de las plantas, la fase esporofítica pues, es la encargada de formar esporas. ¿Ok? ¿Dónde forma estas esporas? Las va a formar en estas estructuras multicelulares denominados esporangios. ¿Ok? La división licofita va a presentar un tipo de esporangio llamado eusporangios. Entonces va a formar eusporangios. ¿Y qué características tiene un eusporangio? Un eusporangio se forma a partir de varias células epidérmicas. Ok, vamos a poner aquí características. Se forma a partir de varias células epidérmicas. Otra característica es que una vez que se formó el esporangio, vamos a dibujarlo de esta manera, pues va a estar conformado por varias capas. Entonces vamos a tener una pared multiestratificada. Vamos a tener una pared multiestratificada. Y otra característica de un eusporangio es que una vez que ocurre la meiosis o la esporogénesis, vamos a ver aquí al interior de los eusporangios o de los esporangios, pues vamos a tener esporocitos. Los esporocitos son las células madres de las esporas, tienen ploidía 2N, y una vez que ocurre la meiosis, pues se van a formar, por cada esporocito, pues va a formar 4 esporas haploides. Entonces, una característica de un eusporangio es que va a formar más de 64 esporas. Entonces, características de un eusporangio: se forma a partir de varias células epidérmicas, tiene una pared multiestratificada y va a producir más de 64 esporas. ¿Ok? Entonces, dentro de la división licofita, vamos a tener ese tipo de esporangio. Ahora bien, ¿dónde se forman estos esporangios? Vamos a borrar esto, ya no es necesario. Ya mencionamos características de las hojas, que tienen filotaxia helicoidal, son micrófilas. Borramos lo que sería el rizoma y la raíz. Ok, aquí está nuestro esporofito. Okay. Una vez que, bueno, tenemos nuestro esporofito con ramificación dicotómica, dentro de licofita también vamos a encontrar que vamos a ver géneros que serían pseudomonopódicos. Ya los veremos en la clase sincrónica, pero bueno, ya no me voy a desviar. Vamos a terminar de hablar de licopodium. En esta fase esporofítica, pues se van a desarrollar esos esporangios, y pueden ser sésiles o pueden ser pedunculados, lo que estoy dibujando. Es un pedúnculo, vamos a ponerlo en costado. Un pedúnculo, y se van a desarrollar aquí. Estas estructuras. ¿Okay? Se van a desarrollar aquí. Esto. Vamos a dibujarle también hojitas. Ahí están nuestras hojas.
característica de estas hojas es que van a aportar esporangios. Y esta estructura que estoy dibujando se denomina estróbilo. Ok, entonces lo que estoy dibujando aquí es un estróbilo. ¿Sí? Entonces, una característica de los Lycopodium es que tenemos esta morfología. ¿Okay? Se desarrollan a partir de un pedúnculo, es una prolongación de lo que sería esta rama o este tallo, y tenemos aquí una dicotomía en los estróbilos. Entonces, ¿cómo está conformado este estróbilo? Vamos a hacer un close-up. Corte longitudinal, estróbilo de Lycopodium. Ok, vamos a dibujar. Tenemos que este estróbilo va a tener este eje. Aquí está el eje del estróbilo. ¿Okay? Y pues vamos a tener hojas que se disponen también de forma alterna, helicoidal. Vamos a dibujar aquí. Y estas hojas pues van a aportar, vamos a dibujarlo así. Ahorita lo dibujamos de otra forma. Va a aportar esporangios. Si ustedes ven, los esporangios son un solo tamaño, de una forma similar. Estamos hablando entonces que dentro de la división Lycophyta pues vamos a tener plantas con ciclos de vida homospóricos, pero posteriormente hablaré en otra sesión de plantas con ciclos de vida heterospóricos y que también corresponden a la división Lycophyta. En este caso, Lycopodium es homospórico, presenta un solo tipo de esporangio, es decir, en forma, porque si habláramos de un ciclo de vida heterospórico, tendría que dibujar dos tipos de esporangios. ¿Okay? Entonces aquí estamos hablando de un ciclo de vida homospórico. Bueno, entonces vamos a ponerle nombres. Aquí estoy dibujando entonces esporangios. Ya sabemos que es del tipo eusporangio. Y aquí tenemos hojas, pero como soportan a lo que serían los esporangios, se denominan esporófilas. Vamos a tener esporófilas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una esporófila y una trofófila? Entonces, una trofófila pues tiene esta función de fotosíntesis y se denomina esporófila. Tenemos hoja que porta, pues en este caso, esporangios. Estos esporangios pues nacen o se desarrollan a partir de la superficie superior o epidermis superior, o esta cara que se denomina adaxial. ¿Okay? Y generalmente pues los vamos a tener en lo que sería la axila de las hojas. Aquí tenemos una axila, vamos a ponerlo aquí. Aquí tenemos la axila de las hojas.
aquí se están desarrollando esos esporangios, y estos esporangios pues pueden tener un pequeño pedúnculo también. Ok, entonces puede estar o no presente. Entonces vemos los esporangios, y una característica de estos esporangios, vamos a dibujarlo de este lado, es que van a tener esta forma. Ahí los dibujé redondos, pero realmente tienen esta forma. Van a tener forma reniforme. Entonces lo que estoy dibujando es un esporangio. Vamos a borrar esta línea para que no se confundan. Esporangio reniforme. ¿Okay? Entonces estos esporangios con esta forma, hagan de cuenta estas galletas de la suerte que dan en los restaurantes de comida china. Hagan de cuenta, tienen prácticamente la forma, y aparte de estas galletas de la suerte tienen una abertura. Estos esporangios tienen esa semejanza porque tienen esta línea de dehiscencia de este lado. Entonces aquí lo que estoy dibujando es una línea de dehiscencia. Entonces, cuando está maduro el esporangio y libera a las esporas, se parte formando dos valvas. Entonces vamos a tener una línea de dehiscencia a lo largo de lo que sería este esporangio. Entonces, ese sería un buen ejemplo, la galleta de la suerte. Ok, entonces lo que estamos dibujando fue un corte longitudinal del estróbilo de un licopodium. Las esporófilas, cuando vemos un estróbilo en licopodium, se ven un poquito más pegadas, incluso se ve muy diferente a lo que sería el resto de la planta, más abultado, y veríamos a los esporangios que generalmente son de color amarillo. Y bueno, las esporas también tendrían esa tonalidad generalmente. Entonces vemos un eje, las esporófilas, que son hojas que portan esporangios, y los esporangios, que son generalmente en lo que sería en licopodium, son reniformes, en forma arriñonada, ¿okay? Y con una línea de dehiscencia a lo largo del esporangio, de forma apical, para que pueda abrirse en dos valvas. ¿Okay? Bueno, entonces aquí están los esporangios. ¿Y qué pasa después? Ok, ya tenemos el esporofito. El esporofito madura y llega en una etapa de reproducción. ¿Qué tipo de reproducción? Estamos hablando de una fase asexual, porque está produciendo esporas, pero donde las produjo en estas estructuras denominadas esporangios. ¿Ok? Entonces, en los esporangios, dentro de los esporangios, pues comentábamos que van a formarse a partir de un tejido esporógeno, se van a consolidar células denominadas esporocitos. Entonces vamos a dibujar esporocitos aquí en este esporangio. Entonces aquí vamos a tener al interior del esporangio esporocitos. Los esporocitos pues son células madre de las esporas. Vamos a tener que tienen ploidía 2N, y estos esporocitos con ploidía 2N van a pasar por este proceso de meiosis. Okay, entonces ya tenemos dentro de este ciclo de vida lo que sería la meiosis. Por cada esporocito que tenemos aquí,
se van a formar 1, 2, 3, 4 esporas. Entonces aquí es 2N, entonces vamos a tener esporas con ploidía N. ¿Sí? Y dentro de estas esporas pues vamos a tener pues células, vamos a tener al gametofito. ¿Ok? Pero ahorita platicamos sobre el gameto. Entonces tenemos esporocitos, pasa por este proceso de meiosis, se forman una tétrada de esporas, y una característica de estas esporas que ya tienen ploidía N es que van a tener una cicatriz o la esura trilete. ¿Ok? Entonces dentro de este grupo de las licofitas vamos a tener esporas con esta cicatriz trilete. ¿Okay? A esta cicatriz también se le denomina la esura. ¿Ok? Ok, vamos a ver entonces. Si ustedes se han dado cuenta, chicos, estamos hablando de, ya prácticamente estamos dibujando el ciclo de vida, estamos dibujando el esporofito, cómo se reproduce de forma asexual, formando estos esporangios, y pasa por este proceso de meiosis. ¿Qué sucede después? Vamos a borrar. Ok. Una vez que pasa por tenemos estos estróbilos y aquí tenemos los esporangios, pasan por este proceso de meiosis al interior de cada esporangio, pues se van a formar lo que serían las esporas. Ok, vamos a dibujar varias esporas. Habíamos comentado que tienen esta cicatriz o la esura en forma de Y, ¿sí? O la esura trilete, ¿sí? ¿Y qué pasa después? Aquí tenemos el sustrato, aquí ya se liberaron las esporas de estos esporangios que van a abrir en 2 valvas. Y fíjense que estamos dibujando entonces un solo tipo de esporas, por eso estamos hablando de un ciclo de vida homospórico. ¿Ok? Entonces vamos a tener que estas esporas van a germinar, ¿verdad? Una vez que caigan en el sustrato adecuado, con las condiciones adecuadas también, pues esta espora que tenemos aquí se va a romper por estas líneas que en las esporas pues son las más delgadas. Por ahí hay intercambio gaseoso y hay intercambio de humedad. Ahí está viviendo ¿quién? Un gametofito. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver que germina. Hay una germinación exospórica, es decir, fuera de la espora. ¿Okay? Entonces vamos a dibujar aquí que está germinando un gametofito. Vamos a dibujarlo así, a grosso modo. ¿Okay? Varias células lo conforman. Se está dividiendo de forma mitótica, ¿sí? Tiene divisiones mitóticas y se está formando esto que estamos dibujando sería la pared de la espora. Esta pared de la espora se formó gracias también a lo que sería un tejido al interior del esporangio llamado tapete,
que sirvió para la formación y nutrición de lo que sería la pared de la espora. ¿Ok? Entonces, tenemos ya este gametofito. Vamos a ponerle que es un gametofito. Entonces, el gametofito, ¿qué ploidía tiene? El gametofito tiene ploidía N, ¿sí? El gametofito es la fase sexual de las plantas, es la fase haploide. ¿Ok? Ya la manejamos aquí. Entonces, esta fase, pues como su nombre lo dice aquí, es una fase que va a producir gametos. ¿Ok? Pasa el tiempo y se forma lo que sería un gametofito. Vamos a dibujarlo así, a grosso modo. Tenemos un gametofito subterráneo. En Lycopodium y en Eupersia vamos a tener gametofitos subterráneos o hipógeos. Y en Lycopodiela, que es otro género dentro de las licofitas, vamos a tener gametofitos epígeos. Este gametofito subterráneo aquí tenemos un gametofito subterráneo, pues lo dibujo de forma cónica, así se describe, y va a ser monoico. Característica entonces va a ser subterráneo, aclorofílico. Aclorofílico, es decir, no tiene clorofila, no es verde, es incoloro. Otra característica, bueno, pues vamos a dibujarle sus rizoides, ¿verdad? Es un gametofito, vamos a dibujarle sus rizoides. Le dibujamos sus rizoides, que son estas estructuras de fijación. Y otra característica es que es monoico. El gametofito es monoico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma planta vamos a tener arquegonios y anteridios. ¿Ok? Otra característica es que vamos a dibujarle aquí de forma punteada, simulando que al interior de este gametofito vamos a encontrar micorrizas. Entonces, el gametofito está asociado a hongos, que le ayudan a la nutrición. Ok, entonces ahí están sus características. Es subterráneo, es aclorofílico, es monoico, es la fase sexual y la presencia de micorrizas. ¿Qué falta entonces? Falta dibujar entonces anteridios. Vamos a dibujarlos en forma de raquetas. Vamos a dibujar otro por aquí. Y vamos a dibujar por acá arquegonios en forma de botellitas. Entonces ya tenemos aquí anteridios, y también tenemos aquí arquegonios. ¿Ok? Ambas estructuras tienen ploidía N. Ok, ahí está nuestro gametofito.
Y vean chicos, en este ciclo de vida de las plantas parecidas a helechos o los helechos, vemos que la fase esporofítica y la fase gametofítica son independientes fisiológicamente, y son independientes la mayor parte del tiempo. ¿Por qué digo que la mayor parte del tiempo? Porque si aquí ocurriera fecundación, entonces tendríamos un esporofito viviendo sobre el gametofito. Vamos a ver esto. Entonces voy a borrar para que no nos hagamos bola, para que no nos equivoquemos. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar ya las características de lo que dijimos que es el gametofito. Y bueno, nada más voy a poner nuevamente aquí que estos son los anteriores. Y bueno, ya tenemos los arquegonios. Esta es la estructura masculina y esta es una estructura femenina. ¿Okay? Entonces es una planta monoica. Ahí están los rizoides. Y dibujo esto porque lo describen como que el ápice del gametofito es lobulado. ¿Okay? Bueno, ¿qué sigue, chicos? Entonces, por supuesto, entonces los anteridios van a producir ¿qué cosa? Aquí vamos a tener un tejido espermatógeno que se va a diferenciar finalmente en lo que serían los anterozoides. ¿Ok? Los anterozoides pues son biflagelados generalmente, y el arquegonio pues también va a producir un tejido que se va a diferenciar en una ovocélula. Ahí tenemos la ovocélula y el anterozoide, que es biflagelado, y ambos son N. ¿Okay? Como germinaron varias esporas de una población de licopodios, vamos a ver que vamos a encontrar entonces diferentes gametofitos. Vamos a dibujar otro por acá. Aquí está de forma cónica, lo que habíamos comentado, y le dibujamos su micorriza al interior. Esto es para simular que está al interior, y vamos a dibujarle entonces, como son organismos monoicos, pues vamos a dibujarle los anteridios y los arquegonios. Por supuesto, aquí lo hago de esta forma para ejemplificar. ¿Okay? Entonces tenemos pues dos plantas, ¿verdad? Aquí son subterráneos, clorofílicos. Vamos a dibujarles sus rizoides, que es lo que me falta. Son monoicos. ¿Y qué pasa? Aquí pues evitan la autofecundación, y puede ser, bueno, no puede ser, ocurre que los anteridios pueden madurar en esta planta antes que los arquegonios, o viceversa. Los arquegonios pueden madurar antes que los anteridios. A eso se le denomina protandria y o protoginia, ¿verdad? Pero esos términos se utilizan más en lo que serían las plantas con flores. Para no causar un poquito de confusión. Entonces, de todos modos, aquí la maduración de los anteridios puede ser antes que la de los arquegonios, o viceversa. ¿Qué pasa cuando primero maduran los anteridios de esta parte? Entonces, cuando maduran los anteridios de esta planta,
pues van a formar estos anterozoides biflagelados, y seguramente aquí estos anteridios no están maduros aún, pero los arquegonios de esta planta ya están maduros. Entonces los arquegonios de esta planta ya están maduros, los anteridios de esta planta están. Entonces estas plantas, al igual que los musgos, se reproducen por medio de agua. ¿Ok? Entonces se forman películas. Estos gametofitos miden, vamos a poner aquí, son pequeñitos, 3 milímetros de largo, ¿sí? Están ahí subterráneos, se forman estas películas de agua, y entonces estos anterozoides están nadando en estas películas de agua, mientras que el arquegonio, principalmente el cuello del arquegonio, libera sustancias que atraen a lo que sería el anterozoide, y a esto se le denomina quimiotaxis. Entonces, los anterozoides biflagelados de esta planta van a fecundar a la ovocélula que produjo este arquegonio, pero de esta planta. ¿Sí? Entonces vamos a tener una fecundación. Aquí tenemos el otro proceso, ya hablamos de la meiosis. Aquí ocurre la meiosis al interior de los esporangios, en los esporocitos, y la fecundación ocurre por estas células, anterozoide, ovocélula, que tienen ploidía N, y si sumamos N más N, se va a formar un cigoto 2N, que sería la primera célula de la fase esporofítica. ¿Okay? Entonces, estas plantas pueden vivir, pueden germinar incluso después de 15 años, estar ahí. Las esporas pueden germinar en ese tiempo, o pueden germinar de forma inmediata y formar estos gametofitos. Entonces, si no ocurriera fecundación, el gametofito puede estar viviendo ahí por un tiempo, a menos que se lo coma un bicho. Pero vean la independencia fisiológica que tienen tanto el gametofito como el esporofito. Entonces, cuando ocurre la fecundación es cuando se va a formar este cigoto, que es la primera célula de la fase esporofítica. ¿Okay? Este cigoto pues se va a dividir de forma por mitosis y va a formar lo que sería el embrión. Entonces, el embrión que es una característica de todas las plantas, la presencia del embrión, pues se va a desarrollar para formar lo que sería el esporofito nuevamente. Vamos a dibujarlo aquí. Entonces ya ocurrió fecundación aquí. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Y hacemos un close-up de lo que está ocurriendo en este arquegonio. Ok, vamos a ver qué está ocurriendo aquí en este gametofito. Vamos a hacerlo más grande. Lo hacemos cónico. Ok,
ocurrió la fecundación. Aquí teníamos un arquegonio, vamos a dibujarlo así. Ahí está el cuello del arquegonio y aquí tenemos la ovocélula ya fecundada. ¿Okay? Aquí ya tenemos lo que sería esto, el cigoto. ¿Okay? Entonces este cigoto empieza a tener su primer división. ¿Okay? Se forman dos células y se forma una célula que se denomina suspensor. Este suspensor, hagan de cuenta que es un gato hidráulico y va a empujar a la otra célula que va a desarrollar lo que es el embrión hacia el interior del gametofito. Aquí tenemos la micorriza. ¿Okay? Y entonces va a empujar a esto. ¿Okay? Vamos a ver. Vamos a poner una flechita y entonces aquí ya se está desarrollando lo que sería el embrión por mitosis. Ok, aquí tenemos lo que sería el embrión y pues este embrión va a formar, vamos a ponerlo aquí, así, se va a formar un pie. ¿Sí? Este pie que se forma tiene una función de absorber los nutrientes del gametofito. ¿Okay? Entonces se forma este pie para fijarse y funcionar como un austorio. ¿Okay? Entonces va a absorber los nutrientes que proporciona el gametofito. ¿A quién? Pues a este esporofito. ¿Okay? Entonces este embrión pues empieza a desarrollarse, a transformarse, se forma este pie, se forma también lo que sería una raíz embrionaria, por decirlo así, ¿sí? Pero esta raíz no desarrolla, se forma una raíz, vamos a ponerla aquí y entre comillas le vamos a poner eso porque esta raíz pues no se desarrolla, ¿ok? Esta raíz pues posteriormente deja de tener función y conforme se va formando el embrión y se está convirtiendo en lo que sería el esporofito, pues desarrolla lo que sería un eje que sería el tallo, lo que va a ser el tallo, y bueno, vamos a dibujarle una hoja. Ya se está desarrollando ahí una hoja y entonces estamos ejemplificando cómo se va formando lo que sería el esporofito, y aquí tenemos su primera hoja. Entonces aquí está un esporofito bebé, resultado de la fecundación que hubo aquí. Entonces en este momento es cuando vemos que el gametofito y el esporofito ya tienen esa unión como ocurre en los musgos. Y en otras plantas más adelante. Entonces en este grupo de plantas vemos a las dos fases independientes de forma fisiológica. ¿Okay? Entonces cuando se rompe esa independencia, cuando ocurre la fecundación. ¿Qué pasa después? Pues el esporofito joven, vamos a ponerle aquí esporofito joven, ahí está el esporofito joven. Una vez que empieza a tener esa función, sus hojas de fotosíntesis, pues se va a independizar de lo que sería el gametofito. El gametofito, por supuesto, muere, ¿sí? Y este esporofito pues empieza a desarrollarse para convertirse en una planta madura, ¿ok? Y pues va a tener las características de la planta parental, ¿ok? Bueno chicos, sería todo.
sobre el Lycopodium y como les comento, haremos más detalles en la clase sincrónica de este grupo de plantas. Bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Que estén bien. Bye.